abran la mente de una mirada que probablemente a lo mejor nunca habían escuchado y que desde hoy pueden tenerla ahí como una herramienta, ¿ya? Así que damos inicio a esta presentación. Represento a un grupo de colegas, de dentistas también, pero fonoaudiólogos que trabajan con nosotros, osteópatas, kinesiólogos, quiroprácticos. Esta es una reunión de muchas conversaciones también, y la idea es dejarlos con muchas dudas, ¿sí? Ojalá no con tantas aseveraciones, sino con dudas para que puedan salir a buscar esas respuestas que van a empezar a aparecer cuando hayamos terminado la presentación. Les presento un poquito el resumen de la gente que se inscribió para esta presentación. Alrededor de 70 personas, la mayoría son de Chile, pero tenemos alguna gran participación desde México, de Uruguay, algunos países como España también. Y la gran parte de los inscritos son odontólogos en un 60%, después fonoaudiólogos, después continúan los kinesiólogos y un optometrista de México. ¿Por qué es interesante esto? Porque la presentación la acotamos a esta reunión de profesionales que trabajan todos sobre el sistema estomatognático. Así que es interesante porque hay conceptos desde la fonoaudiología, hay conceptos desde la kinesiología, de la osteopatía y de la odontología funcional. Traté de hacer un mix con eso, pero para entender que alguna vez tendríamos que tener un lenguaje más común. Vamos a ver si podemos ir desarrollándolo. Entonces, la posturología existe, en algunas partes se demoran varios años en obtener ese certificado. Aquí a mano izquierda hubo una presentación que dio hace poco la doctora Silvia Marchioni, si la quieren buscar. Ella es una de las grandes representantes que tiene la posturología. Mencionar que hasta el año 79, ella me comentaba, en Italia se formaba primero para ser un odontólogo, o odontoestomatólogo, como llaman ellos, primero había que ser médico. Había una formación médica, posterior a eso había que especializarse en odontoestomatología, después acceder a ortopedia u ortodoncia, y posterior a eso uno podía estudiar postura humana. Entonces una carrera bien larga. ¿Y por qué el odontólogo es el como posturólogo, podríamos definirlo? Esta presentación se lo voy a tratar de transmitir. Al lado también otros cursos que ya relacionan ATM y postura. Y importante también ustedes entender que este tema también es controversial. Hay colegas de otras posturas que eh, no, no estiman que haya una correlación entre la postura humana y la odontología, ¿ya? Son todas respetables, pero algunos tenemos la suerte de haber estudiado varias miradas y hemos abrazado en este momento esta mirada que nos parece más interesante y donde nos obliga a ir a buscar conocimiento en otras especialidades, ¿sí? No solamente conocimiento, también saber qué es lo que los otros profesionales hacen y cómo son los diagnósticos de lo que nosotros también evaluamos y diagnosticamos. Así que hay harto que reunirnos. Entonces la posturología existe, es un área muy amplia y que nos encantaría al equipo que ustedes pudiesen interesarse y después comenzar a estudiar. También les presento que toda esta visión funcional existe, ampliamente desarrollada en la universidad, habitualmente escuela francesa, escuela italiana, y si ustedes se fijan, en septiembre del próximo año hay una capacitación, y lo que ellos están estudiando es boca y cervicales, posturometría, masticación, deglución, exámenes de Rocabado, que acá en Chile entre los kinesiólogos es muy reconocido, entre los odontólogos no mucho, pero afuera Rocabado también es una de las grandes entidades que nos están educando. Entonces aquí les muestro un poco que está ampliamente desarrollado lo que es postura humana, posturología, son varios años de estudio, y nosotros hemos estudiado un poquito, vamos a transmitirle lo que hemos visto. Te fijas, otro curso más donde se relaciona el sistema vestibular, sistema estomatognático y postura humana. Hago esta pequeña reflexión porque estamos acostumbrados a muchas presentaciones con datos duros como paper.
los tenemos en cuenta, tenemos mucha información, pero la posturología tiene mucho de evidencia clínica, mucho de ciencias básicas, la reunión de conceptos anatómicos funcionales que aprendimos en los primeros años de formación de pregrado, y que deberían ser los pilares que sostienen nuestra área diagnóstica clínica. Entonces, en este mundo que fuimos a conocer, yo soy diplomado en posturología clínica y también soy diplomado en ortopedia funcional de los maxilares. Ahí me di cuenta que yo estudiaba habitualmente de dientes, nosotros hablamos de maloclusiones, y esta mirada me hizo cambiar. No existe la maloclusión, ese es un diagnóstico que nosotros hemos tratado de dividir para comprender, probablemente también para encasillar y hacer tratamiento, pero el sistema siempre intenta tener la mejor adaptación funcional. Así que una maloclusión para nosotros es la mejor oclusión y la mejor adaptación que el sistema ha tenido después de todas las experiencias que nos ha tocado vivir. Y en este mundo de la posturología encontré otra especialidad que se llama osteopatía, que acá en Chile tienen opción a estudiar los kinesiólogos o fisioterapeutas, pero también está ampliamente desarrollada. Y ahí aprendimos algunas cosas que yo no había visto nunca en mi formación tanto de ortodoncista, ortopedista y odontólogo, que son las lesiones de la base craneal, y que están ampliamente documentadas y que los osteópatas ya hace muchos años las conocen, y que ahora la ortodoncia y la odontología, que está trabajando mucho con sistemas 3D y tornillos de anclaje, se están dando cuenta que habría que empezar a mirar esta sincondrosis fenobacilar, que es esa reunión que existe entre el fenoide y el occipital, que al lesionarse a edades tempranas va a generar una adaptación funcional con las adaptaciones oclusales que nosotros habitualmente llamamos maloclusiones. Entonces acá un diagrama de lo que ellos estudian y cómo no es solamente la mandíbula la que se mueve, sino que es todo el cráneo. Ellos también llaman de un concepto que se llama respiración primaria, donde el cráneo tiene un movimiento constante a través de sus suturas, tanto por el flujo sanguíneo, pero también movimientos producto de la funcionalidad. Nuestro sistema estomatognático viene diseñado en primera instancia para succionar el pecho materno, y posteriormente, al ir madurando el sistema nervioso y el par craneal trigémino, pues vamos incorporando los órganos dentarios que nos permiten ir masticando. Es decir, la masticación es realmente la función más importante que tienen los odontólogos que evaluar, y es la reunión también de las otras funciones como respirar, tragar y masticar. No hay una división, si nosotros la dividimos, pero el sistema funciona en una sola orquesta, donde va coordinando la respiración, la deglución y la masticación. Entonces les comentaba esto para que vamos a ir mirando cómo después esto que parecía teórico, estos movimientos craneales, nosotros podemos verlo en otros pacientes. Entonces la posturología es una disciplina que habitualmente habla de captores posturales. ¿Qué son los captores posturales? Son nuestros órganos que entregan información de la postura, tanto de nuestra cabeza en el espacio, de nuestros pies, de nuestras vísceras, y entre los captores más importantes está el captor ocular, es decir, nuestros ojos, está el captor vestibular, que es el sistema vestibular, está el sistema podal, es decir, nuestros pies, la piel también, y el sistema visceral, donde están nuestras vísceras, y ahora está muy en boga también lo que son las fascias, ¿ya? Interesante esto porque hay una reunión completa entre los sistemas de los pares craneales. Ustedes pueden, por ejemplo, cuando hagan un giro rápido de sus ojos, de su cabeza, ¿cierto? Al producirse este movimiento del sistema vestibular, los ojos inmediatamente después del giro van al centro nuevamente, ¿ya? Eso está todo regido por el sistema vestibular, ¿ya? El sistema vestibular recibe información de los pies, recibe información de los ojos, recibe información de la lengua, y a través de eso se genera una postura que es la respuesta a toda esta información. Nosotros, habitualmente, la postura humana, uno cuando está de pie, está en un baricentro, está girando sobre un eje, ¿ya? Y esa información está entregada por los captores posturales. La fotografía del lado es bastante elocuente como ese sistema está en un equilibrio y puede estar ahí ordenado, ¿cierto? Y podría pasar lo mismo con nuestro sistema, pero a diferencia de esa piedra, nosotros tenemos una energía vital que nos obliga a estar siempre en movimiento.
Entonces, posturología me empezó a enseñar que aparte de estos captores posturales, existen cuerdas, podríamos decir, entre el cuerpo, que son nuestro sistema musculoesquelético, a través de estos tendones, de nuestras fascias, y existen cadenas, cadenas de movimiento. Si uno quiere levantarse, por ejemplo, va a tener que activar ciertos músculos y otros inactivarlos. ¿Ya? Acá entonces ustedes van a conocer el concepto de cadenas posturales. Están las posteriores, están las anteriores, laterales, transversas y cruzadas, internas, y como les comentaba, las vísceras y también el mismo sistema nervioso entregando información. Esto los osteópatas lo conocen muy bien. La escuela de Busquet es una buena escuela para los que quieran comenzar a ver lo que es postura humana. Está muy importante reconocer que todos estos conceptos se pueden aún más penetrar en lo que es la embriología, donde sabemos que, por ejemplo, el primer arco branquial da origen a los maxilares, tanto mandíbula eh, como maxilar superior, y que del segundo y una mezcla entre ellos aparece la lengua, también el hueso yoides, y están todos interconectados. Entonces, cuando hablamos de postura y hablamos de lengua, hablamos de yoides, estamos hablando solamente de un solo sistema que ya viene interconectado desde su formación. Así que para nosotros a veces lo que está pasando tanto en los pies está repercutiendo a nivel de boca y de boca a nivel de pies. Para algunos anatomistas antiguos, los que tuvieron la oportunidad de estudiar con Testit, por ejemplo, uno ve en sus apartados en el libro que entre ellos también había algunas discusiones, por ejemplo, de dónde nacía la columna vertebral. Para algunos la columna vertebral parte en la primera vértebra, ¿cierto? Entre el atlas y el axis, ahí de esa reunión, la columna cervical. Pero para algunos anatomistas, y yo así también lo comparto, la primera vértebra realmente es el hueso etmoides. ¿Ya? Este hueso etmoides se articula con este avión, podríamos decir, que es el esfenoides, que está volando en el medio de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, y posteriormente se reúne con el hueso occipital. Y también recuerde que todos estos son trozos, porque son divisiones para poder generar esta posición diferente a lo que ha sido la evolución, ¿cierto? Anatomía comparada, sabemos que antes, cuando estábamos en el mar, teníamos la opción, habitualmente nadábamos en forma plana. Cuando logramos erguirnos y comenzar la bipedestación, tuvieron que todos estos huesos flectarse, cambiar de posición y anexarse a otras entidades. De hecho, los estudios indican que el hueso del cóndilo de la mandíbula, el cóndilo mandibular, pertenece al oído, ¿sí? Y fue anexado durante el proceso evolutivo al cuerpo de la mandíbula. ¿Ya? Eso se observó en los estudios de los reptiles. Ahí había unos estudios que indicarían que este hueso del cóndilo descendió del oído medio y se fue a insertar a la mandíbula. ¿Ya? Y que esa es una de las razones por qué la boca y la mandíbula es funcional y postural. ¿Ya? Acá entonces el dibujo azul muestra que este origen embriológico de la columna es una sola y que para algunos el etmoide sería el primer huesito de esta columna craneal, que llaman algunos, columna craneal. Por ende, torsiones o cambios de esta columna craneal van a repercutir sobre columna cervical y posteriormente la columna lumbar y torácica. Solamente un cuadro resumen de lo que nosotros habitualmente a lo mejor no nos recordamos, pero lo que estamos nosotros influyendo en la cavidad oral realmente está todo en el tronco encefálico, la interconexión que existen entre los núcleos masticadores, núcleos salivales, gustativos, la interconexión que tenemos con el sistema simpático y parasimpático. Entonces, acá es realmente los fusibles que hay que activar y desactivar para poder ir mejorando la funcionalidad. Entonces, posturología, a grandes rasgos, es una disciplina que va a tratar de explicar por qué adoptamos ciertas posturas durante nuestra vida y cuál sería la postura idónea o mejor del ser humano. Les muestro esta fotografía que fue tomada de un libro de posturología donde lograron disecar anatómicamente la inserción de las fascias profundas. ¿Sí? Ahí está el indicio de la lengua arriba, la punta de los pies. ¿Ya?
Cuando uno dice, ¿qué pasa si la lengua está trabajando mal? Probablemente todo el sistema facial profundo se va a adaptar para que esa lengua funcione de esa forma. ¿Ya? Nosotros la vemos que está funcionando mal, pero, como les comentaba, es la mejor función que tiene según lo que se ha desarrollado. Aquí también uno puede entender, por ejemplo, si existe una lengua que trabaja en forma baja y se produce una compresión del maxilar superior, ¿cierto? El paladar también tiene una sutura mediana que algunos lo llaman escoliosis de paladar, va a provocar algunas rotaciones de esta lengua, eso puede transformarse en una rotación de mandíbula, y con una adaptación de toda esta cadena profunda, llegando a la punta de los pies. Por eso es muy, a los que se han dedicado un poco a postura humana, saben que los problemas pueden ser descendentes, es decir, que tengamos algún cambio en esta columna craneal, con funcionalidad cambiante de la mandíbula, que nos pueda desencadenar, por ejemplo, eh, cambios en la curvatura del pie plantar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hemos cambiado la tensión, es decir, la tensegridad de nuestro sistema musculoesquelético. Recién comenté la palabra tensegridad, es un concepto de las escuelas más físicas, donde nosotros somos una entidad que a través de nuestra energía vital puede estar de pie, por ejemplo, o sentado, pero eso significa que el sistema nervioso siempre está coordinando activación, desactivación, pero ¿quién rige eso? Los estudios indican que los centrioles celulares, porque cuando uno junta dos células, ¿cierto? Las células son redondas y otra puede tener otra forma, ¿cómo ellas pueden volver a adaptarse y quedar unidas? Eso han descubierto que a través de los centriolos ellos también respetan la ley de tensegridad, es decir, se mantienen y se adaptan las cuerdas que tienen tanto elementos celulares que son los centriolos como nosotros, activando y desactivando para poder adoptar todas las posturas que sean necesarias. Entonces, anoten ese concepto que se llama tensegridad, concepto más físico, pero que la posturología lo toma, y también los arquitectos conocen mucho este concepto de tensegridad. Típico, o es muy común que los fonoaudiólogos nos deriven para ver qué podemos hacer con el frenillo. Recién les comentaba aquí en esta imagen, imagínense, qué pasa si está presa esa lengua y no puede trabajar de buena forma, qué modificaciones estructurales en la boca tendremos. Existen múltiples, cada paciente es un ser único y hay que tratar de obtener la mayor información, sobre todo de su parto. Eh, Muy importante si fue un parto, por ejemplo, instrumentado, si fue cesárea, un parto normal. Importante para los postrólogos, ese es creo el momento más importante, el momento del nacimiento, para poder reconocer si podríamos tener algunas alteraciones posturales. Si ustedes se dan cuenta, nuestro pie, nuestro sistema podal, el captor postural podal, el pie es un trípode. Estamos eh, posicionados sobre cada pie, es un trípode, porque así la naturaleza lo determinó, es más estable una estructura que tenga tres soportes a, a una estructura que tenga cuatro soportes. Cuando hablamos de movimiento, ¿ya? Cuando es un peso estático, tener más soportes facilita, pero en movimiento el tripoidismo es la esencia del movimiento. ¿Y por qué coloco la foto de la oclusión? Porque los odontólogos acá van a reconocerlo rápido, pero también los kinesiólogos, los fonos saben que hay un proceso de erupción dental. ¿Ya? Primero aparecen ciertos dientes, los anteriores, después aparecen los molares. Esta es una boca de una niña de 8 o 9 años, donde podemos ver ya los incisivos que han erupcionado, los molares que también han erupcionado, y acá se forma también este tripoidismo que tiene naturaleza para todo, como los pies de las aves. Los que han ido a la playa han visto las aves caminar por la arena, van a ver que es un trípode que queda marcado, y acá también tenemos otro trípode, que es nuestra oclusión. ¿Ya? Entonces son los dientes, a través de su proceso de desarrollo, los que estabilizan el proceso de deglución. Si ustedes quieren cambiar la posición de los dientes, estarán cambiando la posición de la deglución, es decir, de la activación de toda la cadena deglutoria. ¿Ya? Entonces acá tenemos el tripoidismo que habitualmente nos da la naturaleza. ¿Ya? Y este tripoidismo va a ir cambiando a medida de si el paciente pierde alguna pieza dental, si algún traumatismo, pero los dientes van a seguir tratando de buscar la mayor estabilidad
el mayor tripoidismo. Lo mismo que conversamos del pie y las diferentes características que tienen, pero es para mostrarle que hay un trípode acá, los topes, ¿sí?, en el espacio, al igual que nuestra oclusión dental. Lo que conversamos recién, cómo los pares craneales están interconectados. El más voluminoso es el trigémino, y como les comentaba hace un rato de contar los núcleos, ahí está toda la información que entregan los núcleos que vienen de información desde el cuello para estabilizar la postura de la cabeza. Eh, Acá hay mucha información, pero solamente se los propongo para que vayan pensando de esta reunión que existe entre todo este sistema musculoesquelético y sistema nervioso. ¿Dónde parte todo? Como le comentaba, en el nacimiento, podríamos ir más atrás en el proceso de gestación, pero hablemos desde el momento del nacimiento. Tenemos un parto normal, no instrumentado, sin pasar por cesárea, entonces nuestro sistema está diseñado para amamantar. Por eso tenemos una mandíbula más retraída, más posteriorizada, y que el esfuerzo del amamantamiento, que debiese durar entre 1 año y medio, 2 años, no exclusivo, pero hasta esa edad, va a producir la maduración del sistema estomatognático, del par trigémino, también de los otros pares craneales, pero eso, nosotros tenemos la obligación de amamantar para que nuestra mandíbula tenga el avance provocado por la musculatura habitualmente de los pterigoides laterales, ¿cierto? Este pterigoide lateral que es un brazo, tiene un bíceps y un tríceps, podríamos decir. Entonces hay movimientos hacia adelante, movimientos laterales que están regidos por eh, el, eh, los pterigoides laterales. ¿Qué sucederá si este paciente no amamanta? Es lo que estamos viendo nosotros mucho ahora. Hay una mandíbula que queda retrasada sin estímulo, pero el sistema va a funcionar igual. El sistema va a seguir respirando, tragando, haciendo un esfuerzo por mantenerse, pero van a haber consecuencias. Mostramos un poco que hay también, esto está tomado de la escuela osteopática, donde cuando un niño nace por el canal de parto normal, ¿cierto? Por eso existen las fontanelas, para que haya una capacidad de pasar por este canal de parto. Ahora se ha estudiado que ese pasar canal de parto también tiene un estímulo sobre la fontanela, generando una cascada también hormonal de los primeros minutos de nacimiento. Entonces ahí tenemos una foto después del parto y un día después del nacimiento, como el cráneo también se adapta a la forma que debiese tener. Importante porque muchos de los daños que hemos visto nosotros, por ejemplo, ante un traumatismo o a través de un parto instrumentado, al año, año y medio he tenido la oportunidad de ver ya niños con características y sin tener dientes, que ya van a tener alguna alteración postrológica. Entonces, el odontólogo o estomatólogo tiene la capacidad de poder observar, ¿sí? Y es el responsable de observar la función más compleja que tiene la boca, que es la masticación. Y digo compleja porque para masticar bien tenemos que tener ya establecido patrones respiratorios y deglutorios y posición de cabeza lo más estable posible o lo más normal posible para poder tener un acto masticatorio como nos enseñaron, que son bilaterales, enérgicos, con diferentes consistencias de alimento, con diferentes durezas, de diferentes colores, sabores, olores, ¿ya? Habitualmente, espero que muchos de sus pacientes lo hagan, pero yo estoy viendo un alza importante en la deficiencia masticatoria de los pacientes. Muchas veces por algunas alergias, por miedo a que se atraganten los niños, por temas culturales también, el uso excesivo de mamadera o biberón. Y esto está trayendo un sinfín de complicaciones, bueno, y también los problemas respiratorios que podrían ser los que más están llevando a tener compresiones maxilares y alteraciones posturales. Entonces el odontólogo tiene esta capacidad, que es observar cómo está funcionando el sistema, ¿ya? Esta una Lola de 12 años, una chica muy simpática, y ahí, ¿qué le estoy haciendo yo? Que coma, nada más que eso. El papá me está apoyando, yo le digo, le hago la consulta si él se da cuenta y si tiene alguna preferencia de lado para masticar, y él me dice, este lado. Aquí vamos a hacer lo siguiente, estamos
Entonces, lo que les quería plantear ahí, existen muchos exámenes que ocupamos los profesionales de la salud, sobre todo los odontólogos, radiografías panorámicas, radiografías laterales, pero el examen más importante es el examen funcional, porque acá acabamos de ver que ella mastica de preferencia más por un lado, y al dividir su rostro y al multiplicar el lado que más mastica y el lado que menos mastica, podemos tener que hay una asimetría o una diferencia de tamaños, ¿cierto? Hay una musculatura que está más organizada, más voluminosa, una musculatura más delgada y menos organizada. Otro tema importante es la posición de los ojos. Recién hablamos, si se fijan, hay un cierto grado de desnivel de sus órbitas. Eso lo vamos a ir conversando alrededor, pero hay un todo, ¿se fijan? Y cuando pedimos fotos oclusales, es decir, como ella muerde, la línea media debiesen ser idealmente coincidentes, que la línea media que está acá con la inferior, y nos damos cuenta que hay una desviación, ¿sí? Hacia el lado derecho de ella, hay un desplazamiento de este lado de su mandíbula. Si vemos las fotos laterales, observamos acá una mordida cruzada, ¿cierto? Desplazamiento hacia la derecha, y en el otro lado vemos que hay un engranaje. Es interesante porque se fijan, están todos los dientes tocando. Todos los dientes siempre van a intentar tocar. Siempre van a intentar tocar. Y usted me dice, pero mira, acá hay una mordida abierta, mejor no están tocando. Pero también existen los contactos proximales, ¿sí? La deglución es el MIC. Nosotros los odontólogos hablamos de MIC, pero realmente cuando uno hace un MIC, esa es la posición más estable de la deglución, ¿ya? Importante, los dientes siempre quieren estar en contacto. Siempre quieren estar en contacto. ¿Qué sucede cuando hacemos centrar su mandíbula para poder centrar los tejidos blandos con esa orientación? Se produce una separación y vemos que hay algunos contactos que impiden que esta mandíbula vaya más rápido para poder masticar por este lado. Por eso para ella es más cómodo masticar acá y se dificulta cuando quiere masticar acá. Tiene menos contactos, ¿sí? Es menos eficiente. Entonces el sistema siempre va a ser eficiente. Esto ya está hace muchos años desarrollado por los sistemas del doctor Planas. Uno de sus alumnos, el doctor que está acá, hizo un pequeño diagrama para evidenciar lo que le estaba mostrando yo. Habitualmente, en el lado de masticación, la mandíbula es más pequeña, hay un cóndilo más redondo que habitualmente rota, el maxilar en el lado contrario va a estar descendido, ¿cierto? Y la mandíbula, hemimandíbula, por ejemplo, en este caso, más larga y abierta, ¿ya? Y esto se produce por la funcionalidad del sistema, es decir, la forma y la función. Cuando hablamos entonces, por ejemplo, de una compresión maxilar, estamos hablando de también menor tamaño de nuestras coanas, es decir, menor ventilación. Y eso está ampliamente corroborado en los pacientes que tienen compresión maxilar, tienen deficiencia habitualmente respiratoria, disminución importante de la perfusión de oxígeno. Entonces, cuando hablamos de postura humana y hablamos de problemas de compresión maxilar, lo que está pasando acá, que va a haber una postura para poder sostener este tipo de respiración que el paciente tiene. Nosotros siempre un perfil de clase 2, para la gente que entiende, 1, 2 y 3. 1 habitualmente es un perfil recto, las clases 2 son habitualmente por una mandíbula más posteriorizada, y los 3, clase 3, que es una mandíbula más avanzada, para que tengan una orientación. Ya esta niña es una clase 2, si la pudiéramos definir así, línea media desviada, ¿sí? Vemos una rectificación de la columna cervical y vemos una postura muy característica de los pacientes que tienen esta mandíbula pequeña. Dato importante de ella nació prematura y no tuvo lactancia materna, y nació a través de cesárea, ¿ya? Tiene, acá están sus fotos laterales, ¿sí? Una mandíbula que está, podríamos decir, metida dentro de este maxilar, pero esa es la posición con la que ella respira, con la que ella traga, ella come. Si nosotros queremos trabajar sobre este sistema, primero, saber cómo mastica, pero segundo, ¿qué hacer? Lo primero es saber si podemos ayudar a que mejore el sistema. Eso siempre es la función de un odontostomatólogo, mejorar el sistema.
¿Mejorar el sistema será, por ejemplo, extraer algunas piezas a esta edad? Es cuestionable, habría que pensarlo. Todo si mejora la funcionalidad, perfecto, pero si no, el sistema va a pasar la cuenta. Radiografía panorámica se llama esta radiografía, y aquí podemos ver un proceso de erupción ya de segunda fase, 12-13 años, con algunos recambios dentales. ¿Sí? Al usar este dispositivo se pierde la información de la desviación mandibular habitualmente. Se ve que no tiene agenesia, una radiografía relativamente estable. Acá empieza lo interesante en posturología. Hablamos de que este mandíbula y cervicales es solamente un complejo junto con el complejo hyoideo. ¿Sí? No hay una división acá, no podemos decir la mandíbula llega hasta acá e independiente de lo que pasa acá. No. Esto también es importante, este tejido adenoideo aumentó de tamaño, por ende el sistema, imagínense si la mandíbula hubiese querido crecer, ¿cierto? La lordosis normal de esta curvatura aumentaría, con lo que sería estrecha la vía aérea. Entonces el sistema, como digo, está inteligente, dice, bueno, si esta mandíbula quedó pequeña, no vamos a avanzar nada para que tengamos el paso de aire disponible. Esto es muy... yo podría aseverar que habitualmente los pacientes clase 2 con compresión maxilar, el gran problema es un problema respiratorio. Si nosotros ayudamos a que mejore el sistema respiratorio, habitualmente vamos a tener la información para que esta mandíbula pueda avanzar y crecer. Si no podemos mejorar la vía respiratoria, yo creo casi imposible poder que el sistema permita un avance mandibular sin afectar otras partes del sistema. ¿Ya? Entonces, aquí empezamos a hablar de posturología. Si nosotros a través de nuestro examen y de nuestras herramientas podemos mejorar la capacidad ventilatoria, ¿vamos a afectar la postura humana? Absolutamente, absolutamente. Y como la mandíbula también tiene crecimiento y desarrollo, la cervical y la columna en general también tiene una historia de crecimiento y desarrollo. Aquí podemos ver cuando estamos en el vientre materno, aquí ya vamos creciendo, acá estamos recién nacidos, fíjense que la curvatura cervical no está pronunciada como el adulto. Y como les comentaba adelante, si esta persona, este niño no tuvo lactancia materna y no pudo avanzar su mandíbula, la cervical probablemente se está quedando con la información que tiene de los recién nacidos. Es decir, no ha habido esta ampliación de esta curvatura porque no hemos podido, ¿cierto?, llevar la mandíbula a la posición que idealmente la naturaleza había convenido. Otro paciente, un niño de 5 años, este es un paciente nuestro, una mordida cruzada, que uno puede decir es como inocente, mire, un poquito, pero acá en la radiografía frontal ya podemos ver que hay una diferencia, como lo vimos en el diagrama del profesor. Hay una mandíbula que ya está más larga, acá está más acortada, y fíjense lo que conversamos adentro. Huesos temporales, aquí está el esfenoide, y ya hay una diferencia de altura de estos dos huesos temporales. El hueso temporal tiene 3 partes, está la parte petrosa, la parte escamosa, y la parte de los huesecillos internos, todas ellas con origen embriológico similar, pero a la vez con diferentes funciones. Entonces, si tenemos una mandíbula desviada y con la posición de los huesos temporales, donde está el oído medio, en diferentes alturas, podemos con seguridad decir que este niño va a tener una adaptación funcional y posturológica a esta situación de la base craneana. Y si, acá ya podemos ver que la mandíbula está girada hacia acá y las cervicales están adoptando una posición contraria a esta desviación de mandíbula. La foto clínica panorámica, vemos como las ramas mandibulares todavía están bien acostadas, ¿cierto? Porque esto también, para que esta rama crezca, tiene que la mandíbula avanzar. Es un proceso de crecimiento y desarrollo. Tenemos la radiografía, se llama este examen, donde podemos ver que hay una lordosis relativamente normal a esta edad, hay una mandíbula con un buen desarrollo, pero, como les comentaba, hay una mordida cruzada. Y miren la radiografía que le pedimos para saber cómo iba la otra parte de su desarrollo. Hay una diferencia de altura también de las caderas, y aquí los kinesiólogos que trabajan en postura saben que a lo mejor esto puede ser un problema ascendente, es decir, que venga desde una dismetría de piernas, algún tema
de posicionamiento de caderas, que no esté dando una alteración, como se ve acá, escapular, y eso me haya generado una rotación de la mandíbula, ¿ya? Esto es muy interesante porque acá uno podría decir, pero veamos cómo fue el parto. A lo mejor hubo una instrumentación, provocó alguna lesión, torsión de los huesos fenoides occipital, provocándome un problema descendente. Pero ahí está la base de esta presentación, que tenemos que empezar a conversar con otros profesionales y saber cómo ven ellos esto, no solamente la derivación, tenemos que conocer el trabajo de los otros profesionales. Y para que me crean aún más, esto ya está todo, no solamente de la osteopatía, también ahora hay un boom en ortodoncia a través, los que son ortodoncistas acá probablemente han visto el trabajo del doctor Sato, y bueno, acá tenemos el trabajo del doctor Lee, donde él también plantea todo tiene que relacionar a este hueso esfenoide, cómo el hueso esfenoide, que se articula con muchos huesos del cráneo, va a recibir y va a estar flotando sobre todos los otros huesos que se movilizan, ¿ya? Recordemos también que forma parte de la órbita. Tenemos una desviación de esfenoide, podemos tener altura y presiones distintas en los globos oculares. Lo mismo, como hay una reacomodación a través de las suturas. Esto es del doctor Sato, como les comentaba, un ortodoncista muy prestigioso japonés, y acá como realmente lo que uno ve dientes, pero estamos viendo la articulación completa del cráneo, ¿ya? Y como el esfenoides es un avión, un aeroplano que está flotando ahí y que a través de estas cuerdas y de estas articulaciones con otros huesos del cráneo va a adoptar una postura. Que solamente mostrar algunos aparatos ortopédicos que usamos los ortopedistas funcionales, que tienen harto accesorio, cada uno de ellos, por ejemplo, aquí para modificar la postura de lengua, para lograr un avance mandíbula con otra posición. Tenemos estos escudos para estimular todo lo que son los tejidos del labio, ¿sí? A veces que están hipotróficos. Tenemos para poder expandir si es necesario. ¿Sí? Les presento para que alguna vez vean algunos pacientes con esos aparatos. No son plaquitas, o si son plaquitas lo llaman así, pero no son expansores solamente, sino que es un aparato funcional. Este paciente, al colocarse este aparato, cambia su forma de tragar, cambia su posición de su lengua, que es la finalidad también de los aparatos ortopédicos. Algunos casos clínicos rápidos, ya estamos por el tiempo. Este joven tenía 11 años cuando llegó, temeroso, no se quería atender, de a poco fuimos conversando, llegó la pandemia. Acá ocupamos unos aparatos parecidos al que ustedes vieron recién, por eso la presentación. Hay desviación mandibular, hay falta de espacio, ¿cierto? Este joven no hacía mucho deporte, tenía una vida más o menos sedentaria, muy temeroso. Conversamos con sus padres, lo ayudamos, le exigimos la actividad física, eh, y comenzó a mejorar, y con eso hemos lo que hemos logrado, y tenemos la satisfacción también de que hemos modificado otras cosas. Este joven empezó a hacer deporte, eh, tuvo derivaciones con los kinesiólogos donde vimos el tema postural, tenía varios problemas, por ejemplo, para poder ejecutar algunos movimientos, y eso ha ido mejorando acá con el aparato ortopédico. Ahora es un Lolo, es el segundo arquero de un equipo grande acá en Santiago. Después de no haber hecho nada de deporte, ahora tenemos a un joven que podría ser profesional en el área deportiva, ¿no? Por exigencia del ortopedista que era yo. Y para mí esta imagen es muy gratificante porque acá está cuando comenzamos el tratamiento, y aquí es cuando ya, eh, por temas de pandemia, no pudimos avanzar con ortodoncia, siguió con plaquita, pero acá vemos la diferencia de tamaño de esta mandíbula, ¿cierto? Después de 2 años de tratamiento, el tamaño también de los cóndilos mandibulares, y en 2 años cuánto crecieron. Y acá uno, haciendo ingeniería inversa, podríamos decir, ¿qué hubiese pasado si en la decisión de acá hubiésemos hecho extracciones, por ejemplo, de varios órganos dentales, sobre todo de premolares? Hubiésemos tenido este mismo tamaño de mandíbula, este mismo cóndilo, ¿sí? Acá lo que más trabajamos en este caso fue la masticación, ¿sí? El joven masticaba solo por un lado, tuvimos trabajo de masticación, y ahora ya podemos decir que el sistema funciona mucho mejor. También pandemia nos dejó trabajar mucho en este caso, pues este joven lo tenemos con Paloma, y esta Paloma, fonoaudiología,
hay una evidente alteración de su asimetría, de su cara, pero también su cuerpo me está diciendo a mí que hay diferencias de altura, ¿cierto? De hombro, la posición de los pabellones auriculares me está diciendo que hay una alteración. ¿Mm? Foto intraoral es una gran compresión maxilar superior. Este joven tuvo un accidente al año 3 meses, me comentó la mamá, cayó desde su cama y tuvo que ser internado, hospitalizado. Estuvo siempre en observación, pero nunca le manifestaron si iba a tener alguna alteración de su oclusión, todo. Y de hecho llegó a mí con 13 años, nadie le había hablado un poquito de cómo estaba su oclusión. ¿Sí? Esta es la oclusión de él, una gran desviación mandibular, una mordida cruzada completa. Entonces este joven, ahí con un aparato ortopédico ha ido avanzando un poquito, unos 2 meses. La radiografía panorámica, como les comentaba, este cóndilo mandibular distinto al otro, este es más alargado, este es más corto, una rama mandibular más corta, más poderoso, este músculo macétero en sí, y una clara evidencia de, yo apostaría un 99% que él debe masticar por este lado. Miren la importante modificación que tiene en su lordosis cervical. Probablemente yo creo que el golpe que tuvo a esa edad pudo haber modificado esta base craneana. Radiografía frontal, la desviación que existe en su mandíbula. Mire el cambio de órbita, ¿cierto? Hay una más abajo, una más alta, es decir, hay un hueso esfenoide que debe estar torcido y rotado. Y esto ya da, ustedes saben, el 80% de la información de la postura depende de nuestros ojos, que son comandados por el sistema vestibular, que también acá está en diferente altura. ¿Mm? Y los libros de osteopatía parecía esto. Acá está el mismo caso del joven. Lo interesante de esto es que dice, va a tener estas características de la oclusión, va a tener estas características del cóndilo. Ellos lo han revisado, ¿sí? Y les puedo decir que era completamente... Yo le dije masticada por la derecha, veamos. Y ahí podemos corroborar lo que está comentando acá. Ahí estamos viendo su sistema masticatorio funcionando, con evidentemente masticación de preferencia casi unilateral del sector derecho. ¿Qué estará pasando en el sector izquierdo? ¿Cómo será la característica muscular de este sector? Del tejido óseo de ese sector. Hay harto que ojalá le hayan empezado a causar dudas, ¿cierto? Otra joven, una Lola también. Este fue el primer caso que yo lo vi con una visión osteopática. Me tocó estudiar osteopatía craneal y este fue el primer caso que yo observé. Hay un tema postural, ¿cierto? Hay un tema postural, la posición de sus ojos, pero miren la foto de su pabellón auricular, es decir, acá hay un hueso temporal que está muy arriba, otro que está más abajo. ¿Cómo estará este hueso esfenoides? Ahí usted tiene que empezar a imaginar, corroborarlo con las radiografías y con el examen funcional. Ella tenía un tema respiratorio de niña, sufrió de tejido adenoideos, que le complicaron mucho su infancia. Ahora ya estaba más controlada, pero se presenta conmigo una mordida clase 3, para los que a lo mejor tienen un poquito más de concepto, eh, una gran atrofia maxilar, pero este era un tema respiratorio. Nosotros, con toda esa información, ¿qué hay que hacer acá? Primero, los dientes no son los culpables, entonces no podemos empezar a sacar dientes, menos esta edad. Hay que hacer crecer este sistema, hay que hacer crecer todo el área respiratoria, y tenemos instrumentos como la expansión rápida. Aquí está a la semana, y aquí ya llevamos alrededor de 15 días con una expansión rápida a través de microimplantes, microtornillos, y eso sucedió. Lo que yo observaba al hacer algunas pruebas oftalmológicas y posturológicas, que tenían alteración por convergencia. ¿Ya? Hay algunas pruebas de odontología y posturología, también entonces la derivamos a que fuera ojalá oftalmólogo para que la observaran y si era necesario algún tratamiento. Acá está cuando comenzamos a hacer la expansión, aquí ya terminando de expandir,
ya se empieza a ver que la mordida cruzada bilateral se empieza a corregir. Y mire, llegó con anteojos, exactamente, tenía un grado de astigmatismo y otras alteraciones, le pidieron anteojos. Acá ya está, después de esa expansión, nos demoramos como un mes, la contuvimos 2 meses y después sacamos la expansión y técnica masticatoria, que mastique, 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 y ahí está ahora. Ya esto fue hace como un año y la he vuelto a controlar y estamos ahí y está con un aparatito ortopédico. ¿Ya? Entonces, postrología acá, ¿qué fue lo que observamos? En resumen, acá hay un tema respiratorio, interconsulta con otros profesionales, técnica masticatoria, y ahí podemos observar que el cuerpo se ha ido ayudando con la ayuda que estamos haciendo, él también se va corrigiendo, va centrando se va centrando mandíbula, técnica masticatoria bilateral, observamos también lo que pasa con lengua, y ahora ya tiene un aparato ortopédico de contención que usa tarde-noche, siempre estimulando las áreas que no han sido estimuladas completamente. Estamos terminando muy bien, muy bien. Acá están nuestras redes sociales, nosotros somos un equipo. Este podcast de La Boca a la Vida que ha comenzado, está la invitación extendida a todos ustedes que quieran participar. La idea es ir juntando a gente que conoce la escuela funcional y que le gustaría poder desarrollarla más. Nosotros estamos en pañales, creo yo todavía, como se dice acá, en lo que es el trabajo interdisciplinario. Entonces les dejo acá todas nuestras redes sociales, ojalá que puedan seguir la cuenta de La Boca a la Vida, tanto en Instagram como en el podcast, nos pueden ayudar a difundir. Y la presentación tenía un pequeño video de la escuela que yo mostré al principio, cómo ellos están observando esto. Y quiero que lo observen a ver si puede ser como un buen resumen de lo que conversamos en esta jornada. ¿Qué tal? Muy bien. Hemos cumplido con la presentación. Abro un poquito el micrófono si alguien quiere dejar un comentario. Esto fue, de verdad, un pequeño resumen, un pequeño resumen. Ojalá que hayan quedado llenos de dudas. Yo siempre
Me gusta saber que lo que estoy conversando ahora probablemente en unos meses más va a estar cuestionado, o en 20 años más voy a estar diciendo, mira lo que hablaba en ese tiempo, a lo mejor no tiene ninguna validez, o probablemente vamos a estar reforzándolo. Pero hay un mundo en la escuela funcional. Espero que este pequeño resumen le haya creado un poquito de duda de lo que a veces hacemos. Y sobre algunas preguntas que observé, me preguntaban si hasta cuándo, hasta qué edad se puede hacer tratamiento. Yo siempre he comentado a los padres, ojalá lo antes posible, y que también estas charlas sirven para darse cuenta que uno debiese observar cómo mastican nuestros hijos, cómo tragan. Si lo supiéramos bien, probablemente lo llevaríamos antes a consultar. Y en los adultos se puede hacer cosas, obviamente siempre, si el sistema estomatognático, que es el sistema, como les comentaba yo, del nervio craneal más grande, que tiene más información, puede mejorar, eso le va a provocar probablemente al paciente un confort. Yo trabajo también con muchos adultos con problemas de disturbios temporomandibulares, dolor orofacial, y ahí es gratificante saber que muchas veces el paciente nunca ha sido evaluado funcionalmente, no lo hacen masticar, no lo hacen tragar, y cuando uno empieza a ver eso, los pacientes dicen, oye, desde que tú me dijiste que masticara más por este lado, que hiciera estos ejercicios, sabes que he sentido diferencia, después con el aparato ortopédico, que lo vamos ajustando, entonces siempre se puede hacer algo si la visión va hacia mejorar el funcionamiento del sistema tosmatognático, pero para eso hay que conocerlo bien, hay que mirarlo mucho. Yo llevo como 6, 7 años mirando mucho funcionamiento y de repente cada vez me sorprendo y digo, uy, ¿por qué esto? Y a veces pienso cuánto dejé de mirar y cuánto dejé de diagnosticar, y que ahora, bueno, ojalá que esa gente haya tenido tratamiento. Ahora les dejo a ustedes si quieren hacer un comentario, alguna duda, crítica, para mí es importante, para nuestro equipo, para poder seguir colaborando. Si alguien me quiere comentar algo. Hola José, acá soy Cintia. Hola Cintia, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la información. O sea, yo soy fonoaudióloga y uno tiene una mirada más centrada como en la boca, más que la postura. Y claro, esto da muchas más respuestas y claro, uno con el tiempo va aprendiendo, va viendo que hay más cosas, pero no las sabe, no las ve. Así que agradezco mucho esta presentación. Muchas gracias. Vale, gracias. Sí, uno ve o uno sabe lo que nuestra mente reconoce, ¿sí? Entonces ahora ustedes probablemente vieron muchas cosas que ya no van a poder dejarlas de lado, así que se les complicó la tarea probablemente. Eso es. ¿Alguien más? ¿Una duda? Estamos. Ojalá nos puedan acompañar en sus redes sociales, compartir. Esta presentación después va a llegar un mail donde la vamos a dejar grabada si la quieren compartir con sus alumnos. Sé que hay algunos que hacen clases. Así que eso, y creo que hemos cumplido, mi equipo me dice que está bien, ojalá la información haya sido de su gusto, dejo, como digo, mis correos, donde quieran contactarnos, les doy un afectuoso saludo, ténganos ahí en sus redes porque el próximo año estamos haciendo van a haber capacitaciones, van a haber cursos con nuestro equipo que probablemente les van a interesar y van a tener información. Así que muchas gracias, en representación a mi equipo me despido, y le doy muchas gracias por su presentación, que fue hecha con mucho cariño y afecto para Chile, sobre todo, que creo que estamos al debe en algunas cosas, pero ya pusimos el primer granito de arena y vamos a seguir avanzando. Nos estamos viendo, hasta pronto, muchas gracias por su tiempo, ayuda a difundir y que estén muy bien. Nos vemos.